Muy buena tarde, compañeros de los terceros años, grupo A. En esta sesión voy a trabajar con ustedes la imagen puntual de lo que debemos de apreciar en un contrato individual de trabajo. Qué importante es que también en la Ley Federal del Trabajo, el artículo 25 de esta nos establece una serie de números, una serie de conceptos que debemos nosotros de observar, de verificar que sean existentes precisamente en el contrato de trabajo que de manera individual vamos a celebrar con la parte patronal. En primer lugar, un contrato de trabajo debe de contener el nombre de nosotros y de la empleadora, tal y como se los dije en la clase del día de ayer, la nacionalidad del empleador y del trabajador, la edad, el sexo, el estado civil, la CUR, el RFC, el domicilio del trabajador y del patrón. Es muy importante que en este contexto yo haga un parteaguas, haga un frenado y pueda con ustedes repetir el explicar por qué es tan importante que nosotros conozcamos precisamente el domicilio del patrón. Es un hecho notorio que el artículo 712 de la Ley Federal de Trabajo nos enuncia qué es lo único que el trabajador debe de identificar o reconocer del patrón. De esta manera me permito leerles el numeral. Ustedes tienen la obligación de conocer como trabajadores el nombre del patrón. Si no lo tuvieses completo, si la denominación no fuese la correcta, lo que sí debes de ubicar y precisar de manera clara es el hecho de en qué domicilio se ubica la empresa, el establecimiento, oficina o lugar a donde vamos a prestar nuestros servicios profesionales. Qué importante es que este apartado que estoy subrayando con azul, puedan ustedes identificarlo para mejor proveer el hecho de contar con el domicilio de la parte patronal. Dentro de ese mismo contexto, para mí es importante destacarles a ustedes que en un segundo bloque, en un segundo momento, la relación de trabajo se debe de precisar si va a ser por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por temporada, sobre una capacitación y desde luego si está sujeta a un periodo de prueba. Enseguida, el servicio o servicios que vamos a prestar deben de estar debidamente detallados, precisados, porque el patrón tiene que narrar la categoría laboral que nosotros vamos a tener y desde luego las actividades que vamos a desarrollar en las áreas de trabajo de nuestro empleador. Esto es importante porque, como les comentaba en clase, precisamente la prueba llamada pericial de medio ambiente va a determinar si en una enfermedad profesional o en un riesgo de trabajo estábamos realizando todas y cada una de las acciones que el patrón nos contrató para que elaboráramos para él. En ese mismo sentido, debe de contener un contrato de trabajo la duración de la jornada laboral. Es decir, si esta va a ser una jornada diurna, mixta o nocturna, porque como consecuencia vamos a saber si vamos a laborar 8 horas diarias, 7 horas y media o 7 horas. Esto en el contexto de tener en cuenta también que poseemos el derecho a un día de descanso. También debe de poseer el contrato la forma y el monto del salario, el lugar y el día de pago del salario. En la forma y monto, el patrón tiene que pagarnos con dinero líquido, con una transferencia electrónica, que es lo que está hoy día circulando, pero no puede pagarnos con muebles, es decir, no puede entregarnos algún objeto a cambio de nuestro salario. Este tiene que ser de manera líquida y permanente. Enseguida, un contrato de trabajo también tiene que contener el hecho de que el trabajador va a ser capacitado o adiestrado en los términos, en los planes y programas que establezca la ley y sobre todo dentro de la política que la empresa lleve con la finalidad de poder ocupar puestos de mayor jerarquía. En otras condiciones de trabajo deberán de precisarse cuáles son los días de descanso, cuáles son los días que se van a considerar no laborales de acuerdo a la propia Ley Federal del Trabajo. Esto ya los había comentado en clase.
Las vacaciones, cómo van a estar pagadas y sobre todo con esta modificación que hubo, cuáles son las inserciones que se van a hacer en materia de vacaciones y de prima vacacional. Es importante también el hecho de que el contrato de trabajo contenga la designación de beneficiarios. Aquellas personas que en dado caso que fallezca el trabajador van a poder recibir las prestaciones que haya devengado o que haya generado el trabajador o acumulado en el tiempo y en el concierto de lo que es el derecho laboral. Muy importante que todo esto esté inserto en un contrato de ese estilo. Ahora, ¿cómo lo veríamos en la práctica? De manera común, el día de ayer yo les participaba a ustedes, les entregaba un formato de contrato laboral parecido al que aquí tengo a la vista. Y bueno, en este vamos a hacer un ejemplo claro de cómo poderlo rellenar. En este caso sería la ciudad de Puebla, Puebla. Vamos a suponer que trabajamos o que contratamos a un empleado el día de hoy. Tendríamos que colocar la fecha. Pondríamos a 4 de enero del 2023. Borramos la raya que había colocado y aquí le pondríamos datos ficticios. Voy a colocar el nombre de la empresa, Patito de Hule, S.A. de CB. Y voy a inventar también los datos que se puedan llegar a rellenar en esta. Número de instrumento notarial, colocaré un número ficticio, 290. Volumen, pondría también un número que voy a inventar, sería un 4, un 5 romano. ¿De qué fecha colocaríamos el documento? Vamos a darle una fecha, no sé, un 17 de enero de 1998, por ejemplo. Notaría pública, bueno, vamos a poner la notaría pública, no sé, como ejemplo pondríamos la 00323. Ante la fe del notario, aquí dejaríamos el nombre en blanco para no coincidir con el nombre de ningún funcionario público. De la ciudad de, colocaríamos como ejemplo Puebla, Puebla. Estos datos de identificación ustedes los van a poder ubicar precisamente en el acta constitutiva de una empresa. Si tuviésemos duda de dónde proviene o qué es un acta constitutiva, podemos googlear, colocar, por ejemplo, acta constitutiva, protocolo notarial, perdón. Y vamos a ver un ejemplo. En imágenes, los protocolos notariales precisamente son este tipo de libritos, como lo que están observando ustedes aquí. Aquí tenemos uno, en él se puede vislumbrar en el color rojo precisamente los datos que tiene. Se dan cuenta aquí viene el año 14, el folio, el número del libro, y en él se contienen documentos variados que tienen por intención explicar lo que les estoy narrando. Por ejemplo, aquí en un acta constitutiva. Un acta constitutiva es un documento como lo que ustedes están viendo aquí, que contiene precisamente los datos de identificación y que deberíamos de leerlo de manera asertiva y colocar los datos precisamente como lo hemos hecho de esta manera. Su apoderado el ingeniero Pedro López, también como ejemplo. Por otra parte, el trabajador, voy a poner aquí mi nombre como empleado. Ángel Amado Domínguez. Colocaría yo mi edad, 51 años de edad. De estado civil, aquí le pondría mi estado civil. Nacionalidad mexicana. Domiciliado respectivamente. Vamos a poner la empresa con el domicilio de lo que es el domicilio laboral que tenemos.
ahí tendré estos datos. El domicilio mío como empleado, bueno, voy a ponerle un domicilio de centro histórico. Voy a poner Portal Hidalgo, 14-1, Colonia Centro, de Puebla, Puebla. Y aquí quedaría rellena la primera parte, o lo que conocemos los abogados como el proemio de este contrato individual de trabajo. Enseguida, como ustedes pueden percatarse, se señala en la primera cláusula que los contratantes se reconocen la personalidad con la que ocurre precisamente a celebrar este contrato. Uno va a tener la denominación de patrón, otro va a tener la de empleado o trabajador, y con estas denominaciones se les va a identificar en un contrato de tipo laboral. Enseguida, en la segunda, el trabajador manifiesta que, bajo protesta de decir verdad, posee la capacidad legal y, desde luego, los conocimientos necesarios para poder desempeñarse en los trabajos en que la empleadora le va a contratar. Que esto es lo primero que tenemos nosotros que verificar. Entonces, ese es el apartado que tendríamos que ir cubriendo nosotros. Y pues ahí es a donde tengo que pedirles el apoyo a ustedes para dar lectura a este documento e ir rellenándolo junto. Enseguida, después de esto, bueno, ¿qué tipo de contrato vamos a celebrar? Porque acuérdense que la ley nos habla de diferentes contratos. Este lo vamos a celebrar por tiempo indeterminado. Indeterminado. Y obviamente se va a modificar únicamente por mutuo consentimiento de ambas partes, trabajador y patrón, con algún agregado o adeudum que llegue a tener. Vamos a colocar entonces como una fórmula de trabajo que el patrón y el trabajador van a convenir tener una jornada laboral de 8 horas. Tenemos entonces que tener en mente que es una jornada diurna que va a ir de 6 de la mañana a las 8 de la noche, con un espacio de 8 horas laborales diarias y con el derecho a tener un día de descanso. La narrativa aquí explica también que se debe de prohibir expresamente al trabajador que labore tiempo extraordinario, salvo que el patrón le dé permiso para ello. En una sexta cláusula, el trabajador debe de otorgar su consentimiento para que el patrón le solicite el poder laborar horas extras. Pero hubo un razonamiento que hacía un compañero de tercer año grupo C y estaba en lo correcto. En esta cláusula tú otorgas el permiso para que el patrón te contrate horas extras, pero debes de también dejar una especie de pendiente, una especie de disyuntiva que te permita decidir cuándo no vas a ser contratado. Y de esta manera puedes agregar al contrato, salvo que el empleado tenga ese día un compromiso de tipo familiar o social o médico podríamos colocar, que no pueda postergar o que no pueda reagendar. Con este agregado que hicimos a la cláusula, queda señalado que el patrón te puede contratar en tiempo extra, pero necesariamente, si tú no tienes la viabilidad para poder quedarte a laborar, pues va a ser muy complejo que él te deba de contratar esas horas extras porque tú no tienes la viabilidad y no estás desobedeciéndole al patrón. La jornada de trabajo será entonces, si es diurna, de 48 horas y laboradas efectivamente de la siguiente manera. Bueno, aquí voy a rehacer esto y vamos a colocar que este empleado va a laborar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. O sea, de 7 a 15 horas. Vean cómo se visualiza este tipo de situaciones. Y agregaríamos,
La toma de alimentos. Los trabajadores tenemos el derecho a media hora para tomar alimentos. En este caso, el empleado, vamos a poner que va a tomar sus alimentos de 10 a 10:30 horas, obviamente en las instalaciones de la empresa. Y que los sábados va a laborar también el trabajador en la misma circunstancia, de 7 a 15 horas. Día del descanso, tiene que quedar muy claro cuál es también. Si el empleado llega a laborar en domingo, necesariamente, pues lo que vamos a tener nosotros que cobrar aquí adicional del 25% de prima vacacional es el doble de esa prima dominical. La jornada se va a adaptar de acuerdo a las reglas laborales. El trabajador se obliga a prestar bajo la dirección, dependencia, subordinación del patrón, los servicios profesionales con el cargo de, le pondríamos acá supervisor de área o empleado demostrador vamos a poner, empleado demostrador, con funciones inherentes al puesto, entre ellas, atender a la clientela, mostrar productos, etcétera. Todo lo que vaya relativo o relacionado con lo que me está contratando el patrón, se tiene que anotar en estos espacios. Ahora, ¿dónde va a prestar sus servicios el empleado? En este caso, voy a poner el domicilio de la escuela, en la 4 Norte, número 605, Colonia Centro, de Puebla, Puebla. Ahí estaría el domicilio que se colocaría. ¿Por qué se anota el domicilio? Es muy importante destacar que el tiempo o el trayecto que te haces de casa al trabajo, del trabajo a casa, cuenta para lo que se conoce en el concepto legal en seguridad social y laboral como riesgo de trabajo. Y es una situación que tenemos que cuidar porque para poder llegar a domicilio, cuando mucho, en una zona urbana, puedes llegar a hacerte, al menos aquí en Puebla, hasta 1 hora, que es el tope legal que tienes para regresar a tu domicilio. En la cláusula 10ª, el patrón señala que me puede cambiar de puesto, obviamente en una mejora salarial que yo tenga, pero capacitándome y adiestrándome. Debe él darme la capacitación, el adiestramiento para poder salir adelante. Las promociones, necesariamente los ascensos que hayan, van a referir el disfrutar de un salario igual a la categoría que yo llegué a tener. Jamás hacia abajo, siempre hacia arriba, porque si no habría una retención salarial. En la cláusula que sigue, bueno, el patrón lo que me va a decir aquí es que yo voy a tener derecho a descansar, por ejemplo, el día domingo de cada semana. Y de todas maneras voy a tener ese derecho también a percibir una prima del 25% llamada prima dominical sobre mi salario tabular. Es muy notorio también que debe de haber la prohibición expresa al trabajador para que vaya a laborar los domingos, salvo que el patrón de manera escrita me lo faculte. Y después de ello, en las siguientes cláusulas, cuáles van a ser los días de descanso obligatorios que están insertos precisamente en el artículo 74 de la Ley Federal de Trabajo. Pero también es importante que quede claro cuánto voy a ganar de salario. En este caso, el patrón me va a pagar 400 pesos. También es muy importante que ustedes sepan que debe de quedar anotada la cantidad con número y con letra. En caso de error o duda, la cantidad que prevalece es la que se anote con letra. Siempre en el derecho, lo que se anote con letra prevalece o tiene mayor eficacia sobre lo que se asiente con números arábigos. En este caso estoy anotando 400 pesos, 0 centavos, moneda nacional, sin perjuicio de los incrementos y obviamente con todos los insertos y adiciones que se lleguen a generar en este tipo de situaciones. El año de servicio, cómo se va a dar. Desde luego, también importante las vacaciones, cómo me las va a pagar el patrón, cómo se va a gozar de estas y la prima
la prima vacacional que llega a devengarse, que es de hasta un 25%, el contexto en el cual me la van a pagar también en cantidad líquida. Al final de ello, el patrón reconoce la fecha en la que yo inicio mi relación laboral con él. Como anoté al inicio del ejemplo, esta relación laboral estaría iniciando el día 4 de enero del año 2023. El resto de cláusulas tienen por intención hablar sobre el reglamento interior del trabajo, la violación a los derechos, las causas de rescisión de la relación laboral, los cursos que se deben dar de capacitación y adiestramiento al empleado. Al final de este documento, la emisión del mismo, la firma del mismo, vamos a ponerle que será el día 4, va a ser en Puebla, Puebla, el día 4 del mes de enero del año 2023. Se anotaría en este apartado el nombre del patrón a la izquierda, el nombre del trabajador, las identificaciones de ellos y necesariamente se estaría anotando también el nombre de dos testigos, dos personas que hayan presenciado la firma de este contrato, con su domicilio e identificaciones de todos. Esto es lo que en derecho del trabajo es importante que nosotros podamos conocer o identificar para poder estar en la plenitud de lo que es el ejercicio de un derecho de contratarte como empleado siguiendo las reglas de la empresa. Algo que también en la práctica he podido ver es el hecho de tener en claro como empleados qué es lo primero que tenemos que hacer en una fuente de labores. Y para ello el artículo 58 de esta ley es muy claro respecto de los conceptos a seguir cuando a mí, dentro de la subordinación, un patrón me llega a contratar. De esta manera, bueno, terminaría la sesión dando lectura al artículo 58 para que nos quede en ese contexto y podamos nosotros, bueno, vislumbrar qué es lo que tenemos que hacer en una fuente de labores. Me permito dar lectura de la siguiente manera. La jornada de trabajo, dice el artículo 58, es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. ¿Es cuánto? Cierro la sesión. De esta manera termino contrato individual de trabajo. En una próxima estaré hablando de contrato colectivo y de sindicatos. Muy buena tarde a todos. Dejo en YouTube la sesión con la intención de que pueda de manera sincrónica trabajar cada uno de ustedes viendo este documental para reforzar los conocimientos que en derecho laboral pueden adquirir a través de su servidor. Tengan muy bonita tarde y hasta pronto.